No sé. Qué wea. Aló, profe. Profe, no se escucha. No, si era para resolver dudas, ¿no? Igual. Ay, no. Igual se bonita la clase. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. La profe. Hola, hola. Hola, profe. Hola, hola. Hola. La profe. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Hoy día nos toca el control. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Lo primero es que lo tuve que hacer en Reco 1. Así que el control está en Reco 1. Están todos ingresados, así que, digamos, lo hice ahora durante la mañana. Entonces ahí pude, digamos, pasar el control a Reco 1 y creé el curso en Reco 1 también. ¿No? No lo pude hacer en Reco 2, así que por lo tanto no sacan nada con meterse a Reco 2 buscando la evaluación. Va a estar en Reco 1. Todavía no está habilitada, por supuesto, así que no sacan nada con meterse porque no está visible, no hay nada ahí. Entonces, eso lo vamos a hacer en la hora siguiente, ¿ya? Entonces, cuando se termine esta primera hora, ¿cierto? Bueno, hacemos el recreo respectivo y de ahí comienza el control. El control es un control con alternativas, ¿ya? Es un control de alternativas. Tiene 4 preguntas. 4 preguntas que tienen 4 alternativas cada una. Bueno, primero tienen que verificar que le sacan las 4. Eso es lo primero. Por lo menos, digamos, yo creo que eso es como lo básico para contestar, ¿ya? Entonces, que salgan las 4 preguntas. Y segundo, tienen que ingresar, como les decía, a Reco, y ahí va a estar disponible. Pero como les digo, en este momento no está disponible porque no hay nada allí. En este momento solamente está creado el curso, pero no tengo ningún archivo, nada, no tengo ninguna información ahí, así que por si alguien quiere mirar allí. Entonces va a quedar disponible a partir del segundo periodo y va a durar el tiempo de la hora del segundo periodo. ¿Ya? O sea, va a ser desde las 6 hasta las 7:30. ¿Ya? Es el periodo que ustedes van a utilizar para responder ese control. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que...? Es de distribuciones, ¿cierto? Sí, es del tema que yo les comenté, porque era las 4... Profe, Sí, lo otro es si podría hacer un repaso de la distribución T-Student y la distribución F, ya, que quedaron pendientes de la clase 1, pero en la clase 2 como que las saltamos. ya. No voy a hacer eso porque en realidad cuando estamos encima de un control generalmente pasan muchas cosas y entre esas cosas que uno dice algo y entienden otra cosa, entonces después me dicen, pero Claro. usted dijo esto, así que no voy a hacer eso, ya, así que ya está todo dado. Así yo lo que voy a hacer ahora es lo siguiente: en este periodo voy a avanzar con la materia y lo que está pendiente es por lo menos hacer algunos ejercicios de la guía, ¿ya? Esta guía que yo les envié, que es la que aquí está disponible, ustedes están mirando ahora, ¿sí? Todos ven la guía, ¿no? Sí, profe, se ve. Ya, Sí. ya. Profe, una consulta antes de... ¿Sí? ¿Este control es el de 3 o el de 10%? Este es un control acumulativo,
¿ya? Ah, acumulativo. Ah. Sí, el del 10% todavía no, digamos, bueno, hay que ver la fecha de la prueba, que es como en la semana 8 o sea, igual no queda mucho tiempo, quedan por lo menos 3 semanas, 3 o 4 semanas, yo creo que como 3 en realidad, para lo que es la prueba. Pero este es un control que se va a tomar en cuenta sin duda, ¿cierto? Como evaluación, digo, así que Ya. ¿ya? Perfecto. No tiene tanta ponderación, sí. Profe, Gracias, profe. ¿Ya? ¿podría repetir de nuevo qué va a entrar exactamente en el control? Las distribuciones. Va a entrar la distribución normal, la distribución t-student, la distribución chi cuadrada y la distribución f. ¿Y qué es lo que es básicamente? Yo ya le había dicho más o menos que lo que era usar en la tabla, ¿ya? De alguna forma interpretar la tabla y ver valores en la tabla, de acuerdo a eso, es lo que se pregunta allí. Ya, muchas gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. De esta guía, ¿ya? De esta guía, bueno, elegí uno, puede haber sido cualquiera, pero da lo mismo. Elegí el número 7. ¿Ya? Este ejercicio lo elegí, ¿cierto? Como para poder... Profe, disculpe. ¿Sí? Lo que pasa es que en la clase pasada no terminó de hacer el ejercicio y como que ¿Qué es quería lo que, saber si qué es podía lo que terminar. qué quedó pendiente de la... Que quedó en la consistencia, iba a sacar la consistencia del estimador. Ah, ya, ya. Déjeme acordar de eso, del estimador que ¿era de la guía o era un ejercicio que yo estaba haciendo No, de el la... primero de la guía, el primero de la guía era. Ah, perfecto, ya, ya. Hagámoslo entonces, falta la consistencia. Ese, el que está ahí. ¿Sí? Sí, profe, ese mismo. Ya. Entonces veamos cómo se hace la consistencia. El estimador está dado, ¿cierto? Por lo tanto, el ensesgamiento lo sacamos. O sea que sea ensesgado. Sí, sí lo Ya, sacamos. ya. Entonces a ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar esto. Voy a pasar a la pizarra para hacerlo, ¿ya? Primero voy a hacer un cambio. Ya, ahí estamos con la pizarra. Ya, entonces, ¿cierto? Este es el problema 1 y lo que quería ver yo era, o lo que se faltó ver, es la consistencia, ¿cierto? Y el error cuadrático ese. Entonces, este es el problema 1. Entonces, en este problema, el estimador, ¿cierto? Está dado por 3 medios de X barra. Ya. Nosotros, a ver, en consistencia, tenemos que, creo que, ustedes me dirán si lo sacamos o no. Sacamos, parece que el valor esperado de la variable sí la sacamos, creo. Me refiero a esto. Eso lo sacamos, ¿no? Creo que sí. Porque eso se saca con la integral. ¿Cierto? La integral, que probablemente la hicimos, desde 0 hasta el parámetro, ¿cierto? De x por f de x, ¿cierto? Por f de x. Y eso, ustedes se acuerdan cuánto dio, ¿no? Lo deben tener Sí, anotado.
2 tercios de teta nos dio. Ok. Entonces 2 tercios de eso. Ya, entonces ahí tenemos el valor esperado. ¿Ya? También era necesario o es necesario sacar esto. La varianza. No sé si alcanzamos a hacer eso. La varianza del estimador. Bueno, la varianza del estimador se puede sacar, ¿cierto? La varianza de X, ¿ya? La varianza de X se puede sacar así como el valor esperado de X al cuadrado menos el valor esperado de X y todo eso al cuadrado. ¿Alcanzamos a sacar eso, no? ¿No se acuerdan ustedes? En realidad lo que yo digo, aquí tengo, a ver, tengo algo ya, o sea, tengo elementos que conozco. Por ejemplo, el elemento que conozco aquí es esto está listo, digamos. ¿Ya? Basta elevar al cuadrado lo que está ahí arribita y que es eso, ¿cierto? Eso es lo que ya lo tenemos. Eso. Entonces lo que me está pendiente es esto. ¿Alcanzamos a sacar eso o no? ¿O hay que sacarlo? No, profe, creo que no lo sacamos. Ya, entonces lo vamos a sacar. Bueno, esto lo voy a marcar. De ahí lo marco mejor. Ya. Entonces, el valor esperado de x cuadrado, ¿ya? El valor esperado de x cuadrado se saca de la siguiente forma. Esto siempre es de la misma forma, así que en eso no va a cambiar esto. ¿Ya? Entonces, el valor esperado de x al cuadrado va a ser la misma definición, ¿cierto? La integral de 0 hasta el parámetro. ¿Ya? Ahora, en vez de x va x cuadrado. Y ahí multiplicado por la función. Bueno, la función que yo estoy viendo, usted me van corrigiendo si yo me equivoco. Ya, ¿está bien eso? ¿Qué es la función? Ahí está la f. Sí. Ya. Entonces, bueno, esta cuestión, como estamos integrando respecto de x, aquí va a quedar 1 dividido en teta cuadrado. ¿No sería 2 dividido en teta cuadrado, no? Sí, en realidad tienes toda la razón. Mejor sacamos todo, sacamos el número también ahí. Entonces ponemos 2 y ahí ponemos la integral de 0 hasta el parámetro de x cubo, ¿cierto? X cubo de x. Ahí. ¿Ya? Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. Voy a ingresar a algunos alumnos que están pendientes ahí ya. Ya, entonces, ¿cómo nos va quedando esto? Entonces, acá nos quedaría el 2, ¿cierto? En teta cuadrado. Y aquí nos quedaría x a la cuarta dividido 4. Y eso habría que evaluarlo entre 0 y el parámetro. Entonces, en 0 es 0, por lo tanto, simplemente hay que evaluar en el parámetro. Entonces, si yo simplifico los números, queda un medio. ¿Cierto? Los números simplificados. Y si yo evalúo acá arriba, queda teta a la cuarta, o sea, teta cuadrado. Ya, estaría listo ahí. Ya, consulta, duda ahí, hasta ahí. ¿Está claro? ¿Pregunta? No, profe. Ya, entonces ya tenemos lo que necesitamos. Entonces la varianza, ahora notemos la varianza ojo, que no es del estimador todavía, ¿eh? Es la varianza de la variable. Porque la varianza de la variable, cuando usemos el estimador, va a aparecer. Entonces por eso que es necesario tenerla. Entonces la varianza de x estaría dada por. Entonces el valor esperado de x cuadrado, un medio
de teta al cuadrado, del parámetro al cuadrado. Y menos, ¿cierto? Ahora hay que agregar eso que sería 4/9 de teta cuadrada también. Ahí estamos. Entonces, esto lo multiplicamos por 9, ¿cierto? Aquí nos da 9 dividido... No, perdón, no, denominador común en realidad. Sí. Entonces, denominador común sería 18, ¿sí? 18. Entonces aquí serían 9 teta cuadrado. Voy a anotarlo. Menos. Y aquí serían 2 teta cuadrado. Entonces la varianza va a quedar como... serían 7, ¿no? 7 18avo del parámetro al cuadrado. Ya, esa es Profe, la creo varianza. que es 8, no 2. ¿Perdón? Creo que es 8, no 2. No 2 teta cuadrado. 8. Sí, tienes toda la razón. Entonces estos serían 8, ¿cierto? Ahí. Y esto entonces daría 1. Ahí estaríamos. ¿Estamos ok ahí? Sí, profe. Ya, ahí tenemos la varianza. Entonces esa varianza, ¿cierto? La voy a... Esta es la que tenemos ahí. Entonces yo la voy a destacar ahí para tenerla presente, que es algo que nosotros vamos a usar. Entonces, esta varianza la vamos a usar, así que en algún momento la tenemos que, digamos, considerar. Ya, entonces, a ver si alcanzo acá abajo, pero probablemente tenga que borrar después. Ya, con todo eso, ahora yo lo que tengo que sacar es la varianza del estimador. ¿Ya? Bueno, primero voy a hablar del tema de la consistencia. Entonces, aquí voy a escribir un texto con lo que es consistencia y voy a poner los dos elementos que son, se deben considerar para la consistencia, ¿ya? Entonces aquí vamos a escribir consistencia. Consistencia, ¿ya? Eso. Entonces, para la consistencia, hay dos puntos que se deben considerar. Ya. Estoy grabando, ¿cierto? ¿Alguien puede...? No sé si estoy grabando. Sí, 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 por eso. profe. Ah, ya, ok. Gracias. Ya, entonces, como les decía, ahora yo tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Esto en general para la consistencia, o sea, la consistencia se analiza con dos puntos, ¿ya? Un primer punto que dice, en relación con lo siguiente, dice que el límite, ¿cierto? El límite, cuando n va a infinito, del valor esperado del parámetro, o sea, perdón, del estimador, me tendría que dar el parámetro. Eso por un lado. Y el segundo que hay que tomar en cuenta para la consistencia es que el límite, cuando n tiende a infinito, de la varianza del estimador, ¿ya? Del estimador me tiene que dar 0. ¿Ya? Eso es lo que tengo que... A ver, igual ustedes lo tienen anotado, eso, ¿cierto? Sí, sí, eso ya lo pasó. Ya. Sí, pues es que esto es materia que la revisamos. Entonces, eso es lo que tengo que hacer ahora, ¿ya? Entonces, vamos haciendo eso. Ya, hay que tomar en cuenta los valores del valor esperado y la varianza, ¿ya? Voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar acá arriba. Ya. Bueno, esto está listo, así que lo voy a borrar también, ¿ya?
Entonces ahora yo lo que tengo que hacer es probar estos dos puntos que yo he puesto allí, por cierto, que son ¿cómo se llama? El punto 1 y el punto 2. Entonces vamos con el punto 1. Entonces dice el límite, ¿cierto? Cuando n tiende a infinito, de. Dice que el valor esperado, entonces yo digo es el valor esperado, ¿cierto? Del estimador. Bueno, el estimador es 3 medios de X raya, ¿ya? Ese es el estimador. Entonces, en esto tenemos una constante que es 3 medios. Sabemos que por propiedad del valor esperado, 3 medios queda fuera del valor esperado. Y por propiedad del límite, el 3 medios también queda fuera del límite. Entonces podríamos decir que esto es así. Sería 3 medios del límite, cuando n tiende a infinito, de, bueno, aquí sería el valor esperado de X raya, ¿cierto? Pero el valor esperado de X raya es el X raya, la sumatoria de lo X dividido en n. ¿Ya? Eso sería. Entonces, esto sería igual a, bueno, 3 medios. Y acá el n es una constante, ¿cierto? Entonces aquí dejo límite, n tiende a infinito. La n no puede quedar fuera del límite, ¿eh? Eso, o sea, la n depende o está considerada dentro del límite, así que tengo que tomarla allí. Ese es n. ¿Ya? Entonces aquí sería n. ¿Ya? Entonces aquí queda el valor esperado de la suma, pero sería la suma, ¿cierto?, de el valor esperado de la variable. Ya, pero eso lo tenemos también calculado. Entonces esto va a quedar 3 medios del límite cuando n tiende a infinito de 1 dividido en n, ya, por. Entonces aquí sería la sumatoria de las e. ¿Cuántas veces? N veces, porque aquí no le pongo índice, pero va de igual 1 a n. Entonces, n veces ¿quién? N veces por el valor esperado de x. Y por ahí lo borré yo. Era 2/3 pareció, ¿no? ¿Sí o no? Sí, 2/3 Sí, de teta. 2/3 de teta. 2/3, exacto. Entonces aquí era 2/3 del parámetro. Ya. Esto, bueno, ahora se hacen todas las simplificaciones necesarias, ¿por cierto? Ahora hagamos la simplificación. Por ejemplo, eso simplifica con eso, ¿ya? Y por acá, ese factor simplifica con ese. Y bueno, y arriba también. Hagamos todo el tema. Ya, ahí está todo simplificado. Entonces resulta ser que ahora tomo el límite y el valor del límite, ¿cierto? Como ya no depende de n, teta es una constante, que haría teta. Por lo tanto, el punto 1 estaría listo, ¿ya? Eso sería lo primero, que es lo que estoy... ¿ya? Eso estaría listo, que sería este. Ya, preguntas hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ya, vamos al punto No. 2. ¿Sí? No, Ya, ok. no le Vamos dije al... que no. Perfecto, gracias. Ya, vamos al punto 2 entonces ahora. La voy a poner una línea ahí para que no se me vaya... Aquí vamos a poner una línea. Entonces el punto 2 que vamos a hacer ahora tiene que ver con el límite, ¿cierto? Cuando tiene n a infinito de la varianza ahora. La varianza del estimador. Entonces pongo el estimador. El estimador es, ¿dónde estoy? Es 3 medios de X raya. Ya, ahí vamos bien, ¿no? Entonces, dentro de las propiedades que tiene la varianza, dice que cuando yo saco un número constante fuera de la varianza, sale al cuadrado, ¿ya? Y bueno, y como no depende de n,
lo tiramos fuera del límite también. Entonces sale el 3 medio al cuadrado, o sea, será 9 cuartos. Límite, n tiende a infinito, de la varianza de la media. ¿Ya? Ya. Entonces, acá estaría teniendo 9 cuartos del límite, cuando n tiende a infinito, de... Acá aparece, ¿cierto?, lo que es la media, por lo tanto sería la varianza de ¿quién? De la sumatoria de los xi dividido en n. ¿Ya? Entonces, el n también es una constante para la varianza, pero no es constante para el límite, por lo tanto no puede quedar fuera del límite. Entonces esto va a quedar 9 cuartos, límite, no le voy a poner que tiende a infinito, pero todo, bueno, pongámoslo, n tiende a infinito, y al final lo pongo ahí igual, y el n sale fuera como 1 dividido en n cuadrado. ¿Cierto? Varianza de la sumatoria de los xi. Ya. Ahí, ¿vamos bien? ¿Alguna consulta hasta ahí? Entonces tendría 9 cuartos, ¿cierto? Del límite, n tiende a infinito, de 1 dividido en n cuadrado, por... Entonces, esta varianza va a ser la varianza de x1 más la varianza de x2 más la varianza de x3 más la varianza de x4 y así sucesivamente. Entonces va a ser n veces la varianza de x. O sea, n veces, ¿cuánto? 1 dividido, que es la varianza que yo obtuve anteriormente, sobre 18 teta al cuadrado. Ya, acá tengo que hacer algunas simplificaciones también que son las que podrían estar como pendientes. Por ejemplo, esta n simplifica solamente con el 2 que está ahí, ¿ya? Y este 9, ¿cierto? Simplifica con este, y ahí quería un 2. Entonces aquí quedaría un 2. Ya. Pero en resumen, si ustedes se van dando cuenta, que esto, ¿cierto? Estaría quedando. ¿Qué es lo que estaría quedando? Quedaría el 1/8, ¿cierto? 1/8 del límite de, ya, voy a escribirlo, quedaría 1/8 del límite. Entonces, ¿qué haría en el límite? Quedaría teta cuadrado arriba, y abajo quedaría n. Y si n tiende a 0, perdón, n tiende a infinito, esto vale 0. Y ahí está comprobado el segundo punto. ¿Ya? Entonces aquí está comprobado el segundo punto, que es el que está ahí. ¿Ya? Ahí está comprobada la consistencia, o sea, por lo tanto, la conclusión ahora sería que el estimador planteado es consistente. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende cómo se debe obtener la consistencia del estimador? Sí, profe. ¿Sí? Ya. En Sí, esto, profe, todo bien. ya, ok. En esto es importante lo siguiente, que yo creo que aquí está la base del asunto. ¿Cuál es? Que es en esta parte. Entonces, ustedes, para poder hacerlo, tienen que tomar en cuenta, ¿cierto? Tienen que tomar en cuenta lo que aparece aquí, pues, ¿ya? Estos dos límites, ¿cierto? Deben ser calculados. Entonces, eso es lo que digamos, el trabajo que tenemos que hacer nosotros, eso, ¿ya?
Eso. Eso es lo que hay que hacer, ya para ver el tema de la consistencia. Bueno, borré ahí lo que decía consistencia, pero se entiende, ¿cierto? Estos dos los debo calcular. Entonces, ahí está calculado el primero, en este primer recuadro, ¿cierto? Aquí, en esta parte. Ahí está el primero. Aquí está el primero. Ahí está calculado uno de ellos. Y el otro, bueno, lo vamos a marcar en azul, que es el otro que está aquí abajo. ¿Ya? Y ambos, ¿cierto? Hay que entender que uno me debe dar el parámetro, que es lo que pasó aquí, ¿ya? Que en este caso, vamos a ver si lo puedo marcar de otro color ahí. Voy a suponer ahí, esto me tiene que dar el parámetro, y acá me tiene que dar eso, que es que me dé 0. ¿Ya? Que son las dos consideraciones que hay que tomar en cuenta para cuando el estimador es consistente. Ya. Error cuadrático medio ahora. Bueno, cuando se toma en cuenta el error cuadrático medio es cuando el estimador es insesgado, ¿ya? Insesgado, el error cuadrático medio corresponde a la varianza del estimador. ¿Ya? Entonces, yo lo que tenía que calcular es la varianza, ¿ah? La varianza del estimador. No hay consulta de esto, entonces lo borro. Ya. Entonces, el paso siguiente, ¿cierto? De ese mismo problema dice, y error cuadrático medio. Entonces, en el caso del error cuadrático medio, que se anota como ECM, ¿ya? Error cuadrático medio, se saca el error cuadrático medio del parámetro, del estimador, perdón. Entonces uno dice el ECM del estimador. Ya. Yo les escribí, ¿cierto?, una expresión que correspondía a este error cuadrático medio. Yo les dije que esto es igual a la varianza del estimador, ¿cierto? El estimador, más un factor que era el sesgo, ¿cierto? Que era la diferencia entre el valor esperado del estimador menos el parámetro, y eso al cuadrado. Ya, esto es el sesgo, es la diferencia. Entonces, en este caso, para el ejemplo, ¿cierto? Para el ejemplo, o para el ejercicio, se tiene que el valor esperado, ¿cierto?, del estimador es igual al parámetro. Por ende, ¿cierto? Por ende, habría que tomar en cuenta lo siguiente. Ya, tendríamos que tomar en cuenta que esta expresión, ¿ya? Esta expresión que está ahí, eso, ¿cierto? Por el hecho, por esta consideración que está acá, ¿ya? Por esta consideración que está aquí, eso tendría que ser 0, o es 0. ¿Ya? Insisto, el argumento de por qué es 0 eso, es por esto. ¿Ya? Entonces, finalmente, el error cuadrático medio pasa a ser simplemente la varianza del estimador. ¿Ya? Y eso lo calculamos recién. ¿Ya? Eso está calculado recientemente, está calculado bueno, se lo dejo expresado nada más para que lo tomen en cuenta, que esto habría que recordar o hacer lo mismo que hicimos anteriormente, que fue el estimador 3 medios de X raya, ¿cierto? Igual a, bueno, 9 cuartos de la varianza de X raya, ¿ya? Pero esto, ¿cierto? Dijimos que es igual a 9 cuartos de, bueno, eso es dividido por n, entonces sería 1 dividido en n cuadrado, varianza de la sumatoria de lo de aquí, ¿cierto? Pero eso ya lo habíamos sacado. Entonces va a ser 9 cuartos por 1 dividido en n cuadrado por n veces, y ahí, bueno, lo borré, así que no lo tengo a mano. ¿Cuál era el valor que daba esto? La varianza de x.
¿Cuánto es la varianza de X? ¿Ustedes lo anotaron en algún lado, no? Creo que era Teta cuadrado partido 18. Teta cuadrado y 18, ya. Sí. Y ahí se hace la simplificación a la respectiva, ¿cierto? Y finalmente queda 1/8, o en realidad eso, por teta cuadrado. ¿Ya? Ese sería el error cuadrático medio. ¿Mm? ¿De acuerdo cómo se entiende cómo se calcula el error cuadrático medio? ¿Alguna pregunta? O sea, que la esperanza sea igual a teta es solo para este ejercicio, ¿cierto? O sea, como muy particular. No, porque en la primera parte, les voy a mostrar el ejercicio. La primera parte del ejercicio dice, oh, mira, aquí, ¿ves? En esta parte dice, ensesgamiento, consistencia, error cuadrático medio. Entonces, esto lo probamos primero. Fue lo primero que hicimos. ¿Ya? Entonces, verificamos si este estimador era insesgado. Y resultó ser insesgado. Por eso que yo puedo afirmar que el sesgo era 0. Y bueno, ahí hice la consistencia y el error cuadrático medio. Pero esto ya lo habíamos verificado. Creo que ya estaba hecho esto, que era insesgado. Ya, sí, sí. ¿Ya? Y con ese, claro, el hecho que sea insesgado significa que el valor esperado del estimador, el valor esperado de eso, es igual al parámetro. Por lo tanto, la diferencia es 0. Por eso que quedó 0 en la pizarra, quedó 0, ¿no? Cuando yo usé el error cuadrático medio, porque el error cuadrático medio se define de esa forma, se define como la varianza del estimador, ¿ya? Esa es su definición, la varianza del estimador, más el sesgo al cuadrado, más la diferencia entre el valor esperado y el parámetro al cuadrado. Si este estimador hubiese sido sesgado, eso no sería 0. ¿Ya? Sesgado no sería 0, sino que aquí cumple esto, ¿ya? Que el valor esperado del estimador que tenemos es el parámetro. ¿Mm? Eso lo comprobamos. Lo primero que hicimos fue precisamente eso. ¿Y alguna otra pregunta? Y entonces yo quería que trabajáramos en uno también. Nosotros vimos obtener un estimador máximo verosímil o no, alcanzamos a hacer. Es que tengo 2 cursos, por lo tanto tengo que consultarle a ustedes porque con ustedes tengo más tiempo, digamos, son 2 horas juntas, y con el otro curso tengo 1 hora el martes y 1 hora el jueves. Entonces, con el otro curso yo alcancé a hacer estimadores máximo verosímil. ¿Completé alguno con ustedes o no? El L. Cuando construía la función de verosimilitud, después la derivaba y encontraba el estimador. ¿Alcanzamos a hacer eso, no? Creo que hicimos solo uno. Ya, vamos a hacer ¿ya? Vamos a hacer este problema, que es el problema 7 de la guía. ¿Ya? Aquí nos dan los valores esperados de X. A ver, una cosa igual importante que ustedes vayan entendiendo. Acá yo tengo la función, ¿ya? Es la función. Por lo tanto, en la función, si a mí no me dieran esto, si no me dieran el valor esperado, no me dieran la varianza, ¿qué tendría que hacer yo? ¿O qué tendrían que hacer ustedes si no nos dieran esto? No nos dieran el valor esperado y no nos dieran la varianza. ¿Qué tenemos que hacer? Sacarla a partir del estimador. No, sacarla a partir de esta función. ¿Por qué? Porque el valor esperado de la X, bueno, esta es una función de una variable continua, ¿ya? Entonces, una variable continua. Entonces, para sacar este numerito, o esta expresión, yo tendría que decir que va a ser igual a la integral desde 0 hasta infinito de X por f de X. Y la f de X es eso. ¿Ya? Entonces, finalmente, yo lo que tendría que hacer para comprobar que efectivamente son 3 beta, o si no me dieran esto, lo tendría que sacar yo. ¿Ya? Les voy a mostrar. ¿Ya?
tomen nota de este ejercicio porque el que quiero trabajar, ¿ya? Por lo menos hacer un ejemplo más de esto, que es el estimador máximo verosímil. Ya, me voy a pasar a la pizarra ahora para hacerlo. ¿Lo tienen a mano o espero un minuto para que lo puedan fotografiar, copiar, no sé cómo quieran? 2 segundos, espera un poco. ¿Sí? Profe, no sé si soy el único, pero se ve como cortada la Sí, imagen. sí, lo que pasa es que, miren, en esta pantalla donde están viendo lo que hice fue ponerlos la pantalla donde están ustedes. Ahí están ustedes, digamos, en términos de, voy a achicar esto, a ver si, un poco más, no tan chico, pero están los cuadritos del chat y están los cuadritos ¿cómo se llama? De la lista de ustedes. Por eso que se ve así, se ve un cuadro plomo o un cuadro oscuro. ¿Ya? Eso es. Entonces ahí lo voy a dejar ahí para que no moleste con eso. Ahí sí, ¿cierto? Ahí está bien. Ahí se ve completo, ¿no? Sí, profe, Sí. ahí sí. Eso. Ya, entonces yo les voy a dar indicaciones respecto de, en el caso que no nos dieran eso, porque para poder sacar un estimador, ¿cierto? Yo posteriormente voy a sacar el estimador de acá, ¿ya? Vamos a sacar el estimador de beta. Y después nos pide ver si es sesgado y consistente, ¿ya? El estimador que obtenemos del primer punto, de la parte A, después lo tenemos que verificar, ¿ya? Que sea sesgado y consistente. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera ver el ensegamiento y la consistencia, necesariamente ustedes se han dado cuenta que tengo que obtener el valor esperado de X y la varianza de X. ¿Ya? Y eso es lo que eso les voy a ir contando yo cómo se hace primero y después les voy a formar la función de verosimilitud. ¿Ya? Y ahora sí puedo pasar a la pizarra. Dale nomás, profe. Ya, ok. Ya, entonces vamos a borrar acá esto. Y ya miren, como les decía, en el problema, ¿cierto? El problema que tenemos me da el valor esperado, pero si en el caso que no me dieran el valor esperado, supongamos que yo tengo una función cualquiera, que en este caso ya la que está dada ahí, y no me dieran el valor esperado, yo tendría que hacer esto. Entonces, calcularlo. ¿Y cómo lo calculo? Siempre tengo que fijarme primero qué tipo de funciones, perdón, qué tipo de variable. Entonces, en este caso, una variable continua. Por lo tanto, este valor esperado se calcula como la integral en general, de menos infinito, esto en general, ¿ya? Después uno mira ahí, porque la variación de X es mayor que 0. No dice. La variación de X no establece valores específicos para X, sino que establece un intervalo, que sería de 0 a infinito. Entonces, la variable está tomando valores en ese rango, entre 0 y infinito. ¿Se entiende, no? Porque Sí, profe, gracias. si fuese, por ejemplo, una variable de tipo discreta, generalmente cuando me define una variable de tipo discreta, supongamos que igual se puede definir con una f, ¿eh? Entonces se define una f, por ejemplo, discreta. Ya voy a poner una f discreta. Entonces, no sé, va a hacer una función aquí, y aquí empieza x igual 1, 2, 3, 10. Entonces, esto inmediatamente me dice que la variable es variable aleatoria discreta, ¿ya? O sea, cuando toma valores enteros. Acuérdense que la diferencia que hay entre una variable de tipo continuo y una discreta es que la variable de tipo discreta toma una cierta cantidad finita de valores, ¿cierto? O podríamos decir que existe una correspondencia 1 a 1 con los números naturales. Entonces, por eso, por ejemplo, esta variable no toma ni un valor entre 1 y 2, sino que toma el 1, toma el 2. Pero entre 1 y 2 hay infinitos valores, pero no hay ninguno que tome la variable. Entonces, esto es una variable de tipo discreta, ¿ya? En cambio, la definición de esta función que está planteada allí en el problema, la f de x, ¿cierto? Aparece como, no sé, una f ahí, y aquí aparece la x es mayor que 0. Entonces, lo que está diciendo que la x, en este caso, esta x está tomando valores en un intervalo,
que es desde 0 a más infinito. Entonces toma todos los valores, son infinitos, por lo tanto, quiere decir que, por ejemplo, entre 0 y 1 hay infinitos valores y la variable puede tomar valores allí. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo, ¿eh? Eso para entenderlo, digamos, cómo me doy cuenta que... perdón, borré todo. ¿Cómo me doy cuenta que es... ¿cómo se llama? Es continua, es discreta. Entonces yo les decía que acá, si yo quiero... digamos, si no me dan el valor esperado, yo tengo que hacer esto. Aquí era lo que estaba escrito aquí. ¿Cierto? En general esto es así, en general, digamos. Después uno lo particulariza para la función que está dada. Y es siempre así, x multiplicado por f de x. ¿Ya? Ahora, eso se podría inclusive hacer una definición más general, digamos, en términos de que de repente a uno le dan y le piden esto, por ejemplo, el valor esperado de x al cuadrado, entonces yo le voy a poner x elevado acá. Entonces, si la variable sigue siendo continua, va a ser la integral desde menos infinito a más infinito. Ahora, de x elevado acá por f de x. ¿Ya? Eso en general, digamos. ¿Ya? Ahora, en particular, cuando uno ve la variación, entonces la x ya no puede variar en la función que nosotros tenemos, ya no puede variar desde menos infinito. Entonces, sería desde 0 hasta infinito. ¿No? Y ahí se particulariza de acuerdo a la función que me estén dando. ¿Se entiende cómo se hace eso? ¿Preguntas? Por ejemplo, ahora, viendo ya al caso concreto del problema, miren. En este caso concreto sería así, miren. Entonces, sería, la integral ahora tiene que ir ¿desde dónde? Desde 0, porque x va desde 0 a infinito. Entonces aquí el valor sería 0. Y aquí sería así. Sería la integral, ¿cierto? Desde 0 a más infinito de x por la función. Entonces la función dice que es 1 dividido 2 beta al cubo, ¿cierto? Beta al cubo por x al cuadrado por e elevado a menos x dividido beta, y eso de x. Entonces, todo esto, ¿cierto? Una vez que se resuelve todo esto, es lo que está resumido ahí como que todo esto tendría que darme 3 beta, ¿ya? Entonces, a modo de ejemplo, de ejercicio, ustedes lo pueden hacer, o sea, ustedes pueden comprobar todo esto. ¿Ah? Hagan la comprobación, o sea, aquí van a tener que integrar como dos veces por parte, ¿ya? Ahora, evidentemente que si tienen una calculadora que le haga la integral inmediata, perfecto, si no hay problema, pero si pueden, hagan la comprobación de esto, que efectivamente todo lo que está aquí, esta integral, les tiene que dar 3 betas, ¿ya? Se puede, ¿ah? Sí se puede trabajar, así que lo pueden hacer. Entonces ahora ya me voy a dedicar ya hice la explicación, ¿cierto? De la ¿cómo se llama? Del valor esperado. Entonces ahora el punto A de aquí, de este problema, la parte A que dice que tengo que sacar el estimador máximo verosímil, ¿ya? Del parámetro, en este caso, de beta. ¿Ya? De beta. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, para sacar este estimador, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que construir una función. ¿Cuál función? La función de verosimilitud. Y esa yo la denoté o la denotamos como L. Entonces se toma una muestra aleatoria simple, ¿cierto? De x1 hasta xn. Ahí le ponemos el parámetro igual. Entonces, cada una de estas variables tiene una distribución similar a la función. Por lo tanto, la función L, que es una función especie de una función conjunta, sería la multiplicatoria, ¿cierto? De igual 1 hasta n de, y ahí escribo la función, sería 1 dividido 2 beta al cubo, ¿cierto? Por
x sub i, ahora, al cuadrado. Le pongo sub i porque esto varía desde i igual 1 hasta n. Y aquí son todas las variables que están ahí. Y por e elevado a menos x sub i, y todo esto dividido en beta. Ya. Hasta allí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que necesiten clarificar? Yo, que en ejercicios anteriores parece que había dejado términos afuera y, por ejemplo, había en el denominador había puesto la sumatoria y había dejado solamente lo que dependa de x abajo en la multiplicatoria, no todo. Pero es lo mismo. Sí, lo que pasa es que hay que tener ojo con la función, porque eso no se puede tomar como regla general lo que uno haga en un ejemplo en particular, ¿ya? Ahora, yo lo que voy a tratar de hacer es exactamente lo mismo que tú dices, en términos de que voy a sacar los factores que no dependen de x, ¿ya? Porque la multiplicatoria está considerada sobre x, y voy a hacer todos los arreglos que se podrían hacer, y después de eso aplico logaritmo, ¿ya? Pero vamos a ir por parte ahí aplicando, digamos, primero las propiedades de la multiplicatoria, ¿ya? Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya, mire, yo acá igual podría ir haciendo lo siguiente, que no sé si será bueno, o sea, por lo menos uno se podría dar cuenta, ¿ya? Uno, por ejemplo, esto sería cuando cuando i vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale n, ¿ya? Entonces esto sería más o menos así. La productoria me refiero. Sería 1, 2b al cubo, ¿cierto? Por x1 al cuadrado por e elevado a menos x1 dividido beta, y ahí por, ¿cierto? Y después sería 1 dividido 2 beta al cubo, x n al cuadrado, ¿ya? Xn al cuadrado, por e elevado a menos xn dividido beta. Eso es el producto. Aquí está el x1, después va a estar el x2, el x3, el x4, el x5, el xn, ¿ya? Entonces, si uno se fija en esto, podría empezar a ver algunas expresiones que se van a como a repetir así. Entonces, mire, por ejemplo, una de las expresiones que se repite es esta, mire, la que está ahí. Esa se repite, ¿cierto? Sucesivamente. Se repite cuando el x vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale n, ¿ya? Entonces, si yo veo, es una multiplicación del mismo factor. Por lo tanto, esto yo lo puedo escribir así, miren. Esto se puede sacar directamente de esta productoria. Yo lo único que estoy tratando de mostrarles cómo es, para que ustedes, digamos, aquellos que no se dan cuenta de la productoria, lo vean por lo menos cuando uno lo escribe por extensión, digamos. Entonces, esto, que es el factor que yo acabo de poner allí, que es el 1, dividido 2 beta al cubo, ¿cierto? Eso está elevado ¿a cuánto? ¿A cuánto estaría elevado eso? ¿A n? A n, ¿cierto? Porque se repite n veces, pues. Si aquí estamos x1, x2, x3, x4 y así sucesivamente. Ya, Ya, ahí estamos listos con lo que está en rojo, ¿ya? Ahora, yo podría optar por lo que está en los xy y después por las exponenciales. Yo no, a lo mejor da lo mismo si escribo primero la exponencial y después la xy. Entonces, en la exponencial tengo una característica también que debo destacar, que la exponencial tiene la misma base, ¿ya? Entonces, si yo marco la base de la exponencial, que sería esta, esa es su base. Acá también está su base. Entonces, cuando yo hago esa operatoria, lo que tendría sería multiplicación de potencias de igual base, ¿no? Porque la base sería E. Entonces puedo dejar la base.
¿Y qué se hace cuando se hace multiplicación de potencia igual base? Se suman los exponentes, po. Entonces aquí sería menos x1 dividido beta menos x2 dividido beta menos xn dividido beta, ¿o no? Eso pasaría ahí, ¿ya? Que sería usando la base. Y nos queda por último la multiplicación. Entonces aquí sería x1 al cuadrado por, bueno, x2 al cuadrado, ¿cierto? Por, y así sucesivamente, hasta llegar a x en el cuadrado. Ya, preguntas hasta allí. Ya, ¿alguna pregunta? Entonces, esta ahora la escribo como sumatoria, po. Bueno, el factor que se repite es 1 dividido en b. Entonces 1 dividido en beta aquí. Y escribo suma, ¿cierto? Y como está negativo, puedo dejarle el negativo ahí. De lo de aquí. Ahí están sumados todos la parte de arriba del exponencial. Y por. Entonces, esto es un producto, por lo tanto puedo escribir productoria de i igual 1 a n de los x sub i al cuadrado. Ya, a eso tengo que llegar. Ahora, podría haber llegado directamente desde aquí, digamos, lo voy a marcar, podría haber llegado directamente desde aquí. Entonces, si alguien ya lo maneja y se da cuenta que lo puede obtener eso, ¿cierto? Y se transformó lo que está por acá abajo, ya que no va a marcar todo, pero ahí. Eso se transformó en eso. Entonces, lo único que hice fue una transformación usando los productos de la productoria, ¿ya? Las propiedades, perdón, las propiedades de la productoria. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda ahí? Profe, yo, Ya, dime. ahí en la línea del medio, cuando tiene el e elevado a menos x1 partido en beta, ¿Ya? ese símbolo menos que está al lado del x1 debería ser más, ¿o no? Eh, Antes de los eh, tres puntitos. sí, sí. Sí, lo que pasa es que sería menos x1 dividido beta, menos x2 dividido beta, menos x3 dividido beta, menos. Son todos menos. Ah, ya, ya, entendí la notación ahora. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces voy a borrar la parte de arriba porque voy a usar este espacio para continuar, ¿ya? Ahora, eso siempre se tiene que hacer, por si acaso, si ustedes están pensando en que eso se hace cuando, digamos, especialmente para estos ejercicios, no. La mayoría de los ejercicios que me piden calcular estimadores, particularmente los que son estimadores por máxima verosimilitud, estoy siempre haciendo eso. ¿Ah? Siempre voy a estar haciendo estos arreglos. Ya, entonces, ahora, ¿qué viene a continuación? Lo que viene es que tengo que tomar el logaritmo natural de la función de verosimilitud. Entonces, eso equivale a escribir el logaritmo natural de todo lo que encontré. Pues. Ahí vamos a ver si... Sería 1 dividido, ¿cierto? 2 beta cubo. Y eso todo elevado a n. ¿Ya? Por e elevado a menos 1 dividido en beta, ¿cierto? 1 dividido en beta, por la sumatoria de lo x y por el producto de los x sub i al cuadrado, ¿cierto? Ahí estaría. Ya. Eso es lo que tengo que hacer a continuación. Entonces, para hacer eso ahora yo tendría que aplicar las propiedades del logaritmo. ¿No? Voy a borrar esta parte. ¿Ya? Voy a borrar esta parte de abajo que la voy a necesitar para seguir trabajando con la expresión de ahí arriba.
¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran preguntar antes de seguir? Ya. Ya, entonces, acá vamos a hacer uso de las propiedades de los logaritmos. ¿Ya? Esto lo voy a hacer, digamos, paso a paso, ¿ya? Con la intención de que ustedes después, una vez que ya manejen esto, lo van a hacer más rápido, ¿ya? Pero yo por lo menos voy a usar este ejemplo para ir dejando todo lo más claro posible. Entonces, logaritmo de. Entonces, si yo me fijo acá, tendría 1 dividido 2 beta al cubo, esto elevado a n, ¿cierto? Más logaritmo natural de e elevado a menos 1 dividido beta, sumatoria de x, y más logaritmo natural del producto de los x sub i al cuadrado. Ya. Eso es aplicando la propiedad que tiene el logaritmo. ¿Ya? Entonces, acá nuevamente, ¿cierto? Voy a aplicar propiedad del logaritmo. Entonces esto va a quedar menos n logaritmo natural de 2 beta al cubo. Aquí aplico propiedad menos 1 dividido beta, sumatoria de los x sub i, y más. Entonces esto va a ser el producto del logaritmo de x1 por el logaritmo de x1 más el logaritmo de x2 más el logaritmo de x3. ¿Sí o no? Al cuadrado, por supuesto. Entonces va a ser la sumatoria de el logaritmo natural de x sub i al cuadrado. Ya. Eso es, ¿cierto? El logaritmo de la función de verosimilitud. Hasta ahí llega este desarrollo. Ya no se sigue desarrollando más, sino que ahora hay que preocuparse de hacer otra cosa, que es lo que viene a continuación. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien con por lo menos con la parte de el uso de las propiedades de los logaritmos, sumatorio y todo eso. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es derivar esto. Acuérdense que estamos hablando del estimador máximo verosímil. Entonces para esto tendríamos que derivar. Entonces vamos a sacar la derivada. Ya. Entonces aquí le voy a poner mejor, le voy a poner un puntito ahí, derivar. ¿Ya? Derivar. Vamos a cambiar. Entonces al derivar tendríamos la derivada, ¿cierto? ¿Respecto a quién? Siempre se hace respecto al parámetro, ¿ah? Porque es el que nosotros queremos encontrar. Del L, logaritmo natural, del L de x1, xn, ¿cierto? Beta. ¿Ya? Entonces, eso es derivar lo que está en azul. Y hay que derivarlo respecto a beta. Por lo tanto, la derivada va a quedar así. Menos n dividido 2 beta al cubo por 6 beta cuadrado. Y más 1 dividido beta cuadrado, sumatoria de x, más 0. Ahí está, igual, ahí está la derivada. Pregunta hasta ahí. Acuérdense que la variable, aquí la variable es el parámetro, en este caso es beta. Preguntas.
No, ninguna, profe. ¿Ya? Ya, entonces continúa. Entonces, el estimador máximo verosímil es aquel que se saca, ¿cierto?, cuando esta derivada vale 0. Entonces, esto debe ser igual a 0. Ya. Cuando se iguala a 0, ¿cierto? Cuando se iguala a 0 esto, lo que hay que hacer es despejar el parámetro. Ya, pero vamos a simplificar algunas expresiones primero para reducir un poco más la expresión. Entonces, aquí tengo el 6, ¿cierto?, con el 2. Entonces aquí queda un 3. Pongamos el 3 ahí. Aquí queda 3. Ya. Después tenemos que el beta cuadrado, ¿cierto? El beta cuadrado se simplifica con 1 de ahí, ¿cierto? Que sería el beta cuadrado, ahí queda beta nomás. Y hasta ahí estaremos bien, parece. Entonces esto estaría quedando así. Estaría quedando como menos 3n dividido beta más 1 dividido beta cuadrado sumatoria de lo de aquí. Y eso igual a 0. Ya. De acá se va a despejar el beta. ¿Ya? Al despejar el beta me da el estimador. ¿Ya? Y el estimador va a ser lo siguiente. Va a ser sumatoria de xy dividido 3n. ¿Ya? Entonces, ese es el estimador. Ahora, yo les decía que aquí uno tendría que ser riguroso y decir, ese estimador será el máximo. Bueno, la forma de comprobar es haciendo segunda derivada, igualándola o evaluando este numerito en la segunda derivada y verificar si esa segunda derivada es negativa, ¿ya? Cosa que en estadística, por lo menos nosotros, o digamos, en el caso nuestro, digamos, no es necesario hacer, pero si alguien se incomoda, ¿cierto? Alguien está preocupado de que eso efectivamente sea el máximo, se puede hacer. Lo que habría que hacer era sacar la derivada de esto, o sea, derivar todo esto de nuevo, hacer una segunda derivada, ¿ya? Hacer esto una segunda derivada, evaluar esto en el beta respectivo que nos dé, en la derivada respectiva, en la segunda derivada, y ver si eso es mayor que 0 o es menor que 0. Bueno, debiese ser menor que 0. Ya, ahí está este es el estimador máximo verosímil. Entonces ahora le voy a poner un texto ahí para poner Entonces, eso que está ahí, esto es el estimador máximo, ¿no? Este es el estimador máximo verosímil. ¿Ya? Ese es el estimador que ya ahí está calculado ya. Ya, dudas. Ya, esa es la primera parte que dice, determina el estimador máximo verosímil, ese de beta. Ya, ese es. Y la segunda parte dice, hay que ver si es insesgado y consistente. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Ok. Entonces ahora voy a usar la parte de arriba para verificar que sea insesgado. Ya. Entonces, para que sea insesgado, ¿cierto? Para que sea insesgado, acuérdense que lo que había que probar. ¿Ya? Ensesgamiento, aquí pongamos.
¿ya? Insesgado. Entonces, para que sea un estimador sea insesgado, debe ocurrir que en general debe pasar esto, que el valor esperado del estimador debe ser igual al parámetro, ¿ya? Entonces, lo que tengo que probar acá yo es lo siguiente, es probar que el valor esperado de el beta, el estimador beta, ¿cierto? Me tiene que dar beta. ¿Ya? Eso es lo que tengo que, eso es lo que yo tengo que de alguna forma comprobar o verificar, ¿qué es eso? ¿No? Eso es como pregunta. Hagámoslo acá. Hagamos la verificación. Entonces, pongamos ahí ahí lo vamos a hacer. Entonces diría, el estimador, ¿cierto? El valor esperado del estimador beta es igual al valor esperado de lo que me dio. Y lo que me dio fue sumatoria de lo xi dividido entre n. Ya. El valor esperado, ¿cierto? Uno puede sacar el factor que no depende de x. Entonces aquí va a quedar 1 dividido entre n. Y ahí sería el valor esperado de... Bueno, ya no escribí podría haberlo escrito de una vez, ¿ya? Sumatoria de lo xi. Pero esto es igual a 1 dividido 3n por... Y aquí, ¿qué tiene que ir ahí? Tiene que ir el valor esperado de x1, el valor esperado de x2, el valor esperado de x3, y así sucesivamente. Pero el valor esperado de x es 3 beta, ¿no? Entonces sería 3 beta, ¿cierto? Más el de x2, 3 beta, más el de x3, 3 beta, más el de xn, 3 beta. ¿Se entiende eso ahí? ¿Por qué estoy usando el 3 beta, no? El dato que me dio el ejercicio. Entonces tendría 1 dividido entre n. ¿Cuántas veces apareció 3 beta? N veces. N veces. Entonces sería n por 3 beta. Y ahora procedo a simplificar. Simplificamos el n con el n, el 3 con el 3. Y finalmente, ¿cierto? Nos queda que al hacer toda esa simplificación nos quedó que es beta. Por lo tanto es insesgado. Entonces, por lo tanto, el beta, el estimador, es insesgado. Ya. Hasta ahí vamos bien. Ahí tenemos ya probado lo que es el insesgado o ensesgamiento. Ahora vamos a verificar la consistencia. Preguntas hasta allí. No, profe, todo bien. Ok. Voy a borrar No, abajo profe. entonces para continuar. Entonces ahora tengo que comprobar la consistencia, ¿ya? Entonces voy a poner un texto acá para el tema de anotar la consistencia. Por aquí lo voy a hacer. Consistencia ahora. ¿Ya? Ya, para la consistencia, ¿cierto? Para la consistencia tengo que considerar dos puntos que hay que tomar en cuenta. Ya. El primer punto, el punto 1 para la consistencia es que el límite, cuando n tiende a infinito, de el valor esperado de... Bueno, le pongo beta para que sea lo que estamos trabajando, ¿ya? El valor esperado de beta, del estimador de beta, me dé 0
Y segundo, el límite cuando n tiende a infinito de la varianza del estimador me dé el estimador. ¿Cierto? ¿Eso es o no? ¿Es eso o no? No, pues Hay lo un puso al error. revés. Lo Lo puse puso al al revés. revés, claro. Sí. Ya, lo Cero puse al debería revés. de la función ¿Ah? de abajo. Ya, Justamente. bien. Bien. Entonces, lo correcto es que esto me tiene que dar beta, ¿cierto? Y esto me tiene que dar 0. Ya. Bien. Entonces, vamos a dejar un cuadrito, vamos a cerrar un poco acá para que no se nos confunda, no me vaya a confundir con lo de arriba. Entonces, voy a tirar una línea aquí. Ahí. Y vamos a tirar otra línea aquí, ¿cierto? Para a ver si en ese espacio por lo menos resuelvo 1. Ya. Entonces, ya, sí, bien, bien. Ahí está atento de lo que pasa ahí en la escritura ya. Bien. Entonces, el punto 1. El punto 1. El límite, ¿cierto? Cuando n tiende a infinito, de el valor esperado del estimador ya. Pero el valor esperado del estimador ya lo sacamos. Por ahí estaba. Es la sumatoria de los x, ¿cierto? La sumatoria de los x. Todo eso dividido en 3n. Ya. Esto nos va a dar límite, ¿cierto? Cuando n tiene infinito, de 1 dividido 3n por. Entonces aquí sería el valor esperado de x1 más el valor esperado de x2 más el valor esperado de xn. Sería n veces, ¿no? ¿Quién? ¿El valor esperado de quién? De x. ¿Y cuánto vale el valor esperado de x? Vale 3 beta, ¿no? Ya. Entonces ahora quedaría simplemente las simplificaciones. Entonces simplificamos eso con eso. Y bueno, el 3 con el 3. Y resultó ser que esto es beta. Se cumple el primero. Segundo, el límite, cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Tiende a infinito, de la varianza del estimador. Varianza del estimador. Sumatoria de lo x dividido 3n. Igual. Límite, cuando n tiende a infinito, de. El 3n no depende de x, por lo tanto puede quedar fuera de la varianza, pero sale como 1 dividido 9n cuadrado. Por. Ahora, tendría que poner la varianza de x1 más la varianza de x2 más... ¿Cuántas veces? N veces la varianza de x. Ya, pero la varianza de x, ¿cuánto vale? Según lo que está escrito allí, dice que es 3 beta al cubo. ¿Ya? 3 beta al cubo. ¿Ok? 3 beta al cubo. Entonces, este límite estaría quedando... bueno, simplifiquemos lo que se pueda simplificar ahí. Entonces, eso
con eso, y aquí eso con eso, ¿ya? Entonces nos va quedando el límite cuando n tiende a infinito de, nos queda 1/3, ¿cierto? En realidad 1 dividido 3n por beta al cubo. ¿Ya? Y si el n tiende a infinito, esto vale 0. Entonces, ¿estamos listos con eso? ¿Por qué? Porque acabamos de encontrar lo que necesitábamos. Era eso y era esto. Conclusión, es consistente. Entonces, el estimador es insesgado y también es consistente. Pregunta, duda. ¿Alguna El pregunta? reemplazo que hizo calculando el límite de la variable, o ¿Ya? sea, de la varianza, ¿Ya? según el valor que nos dio el ejercicio, ¿cierto? Sí, sí, ahí se pone el valor esperado del X. Lo que pasa es que el ejercicio dice que el valor esperado de X es 3 beta y la varianza de X es 3 beta cubo. Y eso es lo que apareció ahí. El 3 beta cubo, eso. Ya, ya. Eso es la varianza Eso es. de X. ¿Ya? Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Falta la parte C. La parte C que es para terminar el problema completo. Ya hicimos la parte A, la parte B y ahora falta la parte C. Ya, para la parte C voy a ocupar la parte de arriba, así que voy a borrar esto, ¿ya? Ya, en la parte C nos dice que si en una muestra aleatoria de tamaño 20 se obtuvo, y ahí aparecen dos factores o dos expresiones que se obtuvieron ahí. Vamos a mirar eso. Entonces, esto era el A, B, ahora viene el C del mismo problema. Entonces dice que de una muestra de tamaño 20, o sea, N20, y lo que se obtuvo fue que la sumatoria, ¿cierto?, de los X u Y de I igual 1 hasta 20 nos da 150. Y el otro dato dice que la sumatoria de I igual 1 a 20 también, pero ahora de los X u Y al cuadrado, es igual a 13.520. Ya. ¿Qué nos pide? Dice, determinar la estimación de beta. Ya, entonces dijimos que la estimación es diferente al estimador porque la estimación es el numerito, y eso lo vamos a notar así. Entonces, la estimación se va a calcular de acuerdo a la expresión que obtuvimos del estimador, es la sumatoria de los X u Y dividido en 3n. O sea, va a ser 150 dividido 3 por 20. ¿Ya? O 15 dividido 6. Y eso aproximadamente, ¿cierto?, nos estaría dando ¿cuánto? 2,5. 2,5, exacto. Entonces, el valor aproximado con esta muestra del estimador es 2,5. ¿Ya? Esa es la estimación, ¿ya? Entonces a esto le voy a poner un texto ahí que aquí va a ser estimación.
Eso es la estimación. Que insisto, es diferente del estimador porque el estimador es una función. La estimación es un número. ¿Mm? ¿Ya? Esa sería la estimación. Y ahí se completa el problema, po, ¿ya? Entonces, finalmente se completa con esto, que era lo que había que obtener, que era la estimación. Ya, pregunta respecto al problema. ¿O alguna duda? Ahí está completamente desarrollado el problema 7. ¿Dudas? ¿No? Ok, No, parece que no. ya. Listo. Vamos entonces, son 9 para las Profe, 6. Ah, dígame. para el otro, para el cuadrado, se reemplaza el 13.520 nomás, ¿cierto? No, pero es que eso no es parte del estimador, po. Si algún estimador tuviera o tuviese el x cuadrado, lo usaríamos. Pero en este Ah, caso, ya. nuestro estimador solamente tiene esto. Mira, si se sustituye lo que es necesario, ¿no? Por ejemplo, aquí, lo que es necesario sustituir es esto, solamente esto. Eso no. Porque me están dando, lo que me dan es esto, y eso es lo que voy a sustituir ahí. Si el estimador Ya, hubiese tenido la forma con esto, claro, le pongo el valor. Pero en realidad, si yo en este caso, digamos, estrictamente, este valor está de más. ¿Ya? Este que aparece aquí. Esta expresión o ese valor, esto está de más. Esto no se ocupa. ¿Ya? ya, Solamente se profe. ocupa la sumatoria de los aquí nomás, porque el estimador tiene esa forma. Si hubiese obtenido un estimador donde aparece la suma de los aquí al cuadrado, lo pongo ahí, po, como tal. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se va a hacer el recreo y yo vuelvo alrededor de las 6:05, ¿ya? Y ahí comenzamos con el control, ¿ya? Ok, profe. Listo.
A ver, ya está disponible la evaluación, ¿ya? Así que se meten a Reco 1, ¿ah? Ojo, Reco 1. No la pude desarrollar o no la pude hacer en Reco 2, así que por eso que tuve que hacerlo con Reco 1. Se supone que todos están ingresados en Reco porque yo lo que hice es bajar la lista desde Academia, ¿ya? Así que por lo tanto es la lista actualizada a hoy día. Así que repito, Reco 1, ahí se encuentra la evaluación. Profe, durante toda la hora. Sí, tienen todo el tiempo hasta las 7:30, y ahí yo la cierro. Gracias, profe. Ya, ahora el tema de la conexión no necesitan seguir conectados, así que si tienen problemas con internet, se pueden desconectar porque ya no vamos a seguir en clase, sino que ahora solamente en la actividad de la evaluación. Ok, profe. Muchas gracias. ¿Ya?